Bien, mis hermanos, nosotros hemos comenzado este estudio bíblico acerca de que hemos titulado La Virgen María o María, herejías o errores y verdades que se enseñan acerca de esta maravillosa mujer. Lo que hicimos fue que eh, estuvimos viendo, estudiando los 4 dogmas que se enseña acerca de la Virgen María. Y esos 4 dogmas, así como se les llama, el primero fue, el que vimos, es María como Madre de Dios, que si María es Madre de Dios. Luego vimos a María siempre Virgen, ¿verdad? Y el viernes pasado entonces vimos los últimos 2, María Inmaculada y luego María su asunción o su ida hacia el cielo. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de María Inmaculada? Bueno, que María nunca cometió pecado, o sea, ella fue concebida por sus padres perfecta, y también ella durante su vida no pecó. Y veíamos el viernes pasado que esto no es bíblico, no está en la Biblia, sino que este mismo sacerdote del cual hemos estado usando un documento que él puso en la internet, Javier Alston, y así se llama el documento, los 4 dogmas de María o los dogmas de María. Y allí él expone que este tercer dogma, o sea, que María es inmaculada, María nunca pecó, es hecho, fue aprobado por el Papa. O sea, no es la Biblia que lo dice, sino que fue aprobado por el Papa. Entonces, la cuestión es que la iglesia enseña que el Papa también tiene la autoridad de cambiar, de decir cosas que no están en la Biblia, de enseñar cosas que no están en la Biblia, pero nosotros vimos también el viernes pasado, y lo hemos estado viendo a través de este estudio, que hay una advertencia muy grave, muy fuerte de parte de Dios para todo aquel que le ponga o le quite a la palabra que ya está escrita. El apóstol Pablo, para asegurarse de que nadie pudiera ya añadir o quitarle la palabra de Dios, dijo que ni aun ángeles, ni aun él mismo que viniera con otra cosa diferente, que no le pusiéramos atención, que no le creamos, porque él mismo sabía que nosotros cambiamos, que nosotros podemos hoy decir una cosa, mañana otra, pero la garantía de que eso no suceda, Pablo dijo, este es el evangelio completo, no le falta nada, esto fue lo que Dios quiso que supiéramos, no hay más nada que revelar, no hay nada que quitar. Y de hecho también la palabra maldice a que le quite o le quite, al que le ponga o le quite la palabra de Dios con un anatema, y anatema quiere decir maldito el que le ponga. Y las consecuencias de eso es que dice el Señor en el libro de Apocalipsis que su nombre va a ser quitado, no va a estar inscrito en el libro de la vida. O sea, no va a ser salvo, va a ir al infierno el que le quite o le ponga a la palabra de Dios. Todo hombre es pecador. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces María era pecadora. Vimos también que María misma se veía como una esclava, como inmerecedora. Ella le llamó Salvador a su Cristo. Entonces, el único que no pecó, vimos también el viernes pasado, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, igual en las cosas que nosotros somos tentados como seres humanos, Cristo fue tentado en todo, pero dice que sin pecado, no se halló pecado jamás. Entonces, de esta manera lo que están haciendo es, al decir que María no cometió pecado, primero están negando lo que dice la palabra de Dios, de que todos somos pecadores. El mismo
Romanos 3 habla de que no hay bueno ni aun uno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, dice. Y al enseñar eso, que María no cometió pecado, entonces estamos hablando de que la están comparando con el único que no cometió pecado, según dice la palabra de Dios, que es Jesús. Y estos versículos, todos intencionalmente estamos usando las versiones más usadas, más populares de la Iglesia Católica, como la versión Nácar Colunga, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén y Dios habla hoy, que son las principales usadas por la Iglesia Católica. El tercer dogma que enseñamos el viernes pasado tiene que ver con la asunción de María. La asunción tiene que ver con cuando María se va, parte de este mundo y se va al cielo. Enseñan ellos que María realmente murió, pero que resucitó en alma y cuerpo. O sea, su cuerpo no se pudrió como los demás cuerpos, todos los cuerpos que mueren en esta tierra, sino que ya fue llevada al cielo, resucitada en cuerpo y alma. Y esto tampoco es bíblico. Usted no lo va a encontrar en ninguna parte de la palabra de Dios, de la Biblia que usa la Iglesia Católica, sino que también este sacerdote dice, y no solamente porque él lo diga, sino que eso está disponible para usted si quiere comprobarlo en la internet. Y esto de que María fue llevada al cielo, murió pero no se pudrió su cuerpo, sino que fue resucitada en cuerpo y alma, fue admitido, fue enseñado o aprobado por el Papa Juan Pablo II. O sea, que también es esto algo que fue el Papa que lo enseñó, no lo dice la Biblia. Y ya sabemos la advertencia para los que le quitan y le ponen a la palabra de Dios, no importa quién sea. Amén. El único que murió y resucitó al tercer día, y que dice la palabra de Dios que su cuerpo no se corrompió, no se pudrió, fue Jesucristo. Por lo que otra vez, mis amados hermanos, al enseñar esto, que el cuerpo de María no se pudrió, no se corrompió, y que fue resucitado en cuerpo y alma, la están comparando al mismo nivel que Jesucristo, y eso es una blasfemia, esa es una herejía de las más grandes. Y yo sé, como hemos dicho, que muchos de ustedes, hermanos, y también amigos católicos que están mirando esto o que simpatizan por esa iglesia, a veces se ofenden, se sienten mal porque uno expone estas cosas. Aquí no estamos tratando de burlarnos ni de entrar en confrontación, sino que estamos predicando, enseñando la palabra de Dios, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que predicar la palabra de Dios sin adulterarla, sin cambiarla, sin ponerle, sin quitarle. Y si tu vida está en juego, si tu eternidad está en juego, ¿por qué permanecer en enseñanzas que ni siquiera la propia Biblia que usan los católicos puede probar, puede fundamentar? ¿No es mejor entonces que si tanto está en riesgo, que es tu vida eterna, tu eternidad, que tú mejor te preocupes por saber, por entender y obedecer lo que dice la palabra de Dios? No lo que dice una iglesia, llámese adventista, testigo de Jehová, evangélica, cristiana, católica, budista, musulmana, no importa. El centro, la única palabra revelada, completa, perfecta, la autoridad máxima está en la Biblia, revelada en la palabra de Dios. Y si tú te llamas cristiano, como los católicos son cristianos porque creen en Cristo, entonces debiera llevarte lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice una iglesia o lo que dice un hombre. Ese es más o menos, así a grosso modo, un resumen de el estudio anterior. Hoy, con el favor del Señor, queremos pasar a la última parte de este estudio acerca de María, herejías y verdades. Porque hay cosas que la mezclan, media verdad con media mentira, con falsedad.
que el apóstol Pedro en el capítulo 2, segunda de Pedro, le llama doctrinas de demonio, doctrinas falsas, erróneas, ¿verdad? Y yo creo que este estudio vamos a estar mirando dos cosas que la creo de mucha importancia y que ha sido también motivo de mucha discusión acerca de esta hermosa, espléndida, maravillosa mujer que es María. Y lo hicimos en forma de esta pregunta: ¿puede María interceder o rogar por nosotros? Porque esa es otra enseñanza que se ofrece, que se da en esa iglesia, que María es intercesora y que ella ruega por nosotros. De hecho, una de las oraciones que se oran a María se repite constantemente: ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. ¿Será esto cierto? ¿Puede ella interceder por nosotros? De hecho, la palabra interceder quiere decir uno que trabaja a favor de, uno que habla a favor de otra persona, uno que ayuda a otra persona a llevar su mensaje, porque esa otra persona no puede, que interviene, que ayuda. ¿Puede María hacer eso según la misma Biblia católica? Bueno, en Juan capítulo 2 y versículos 1 al 3, encontramos allí los versículos que usa la Iglesia Católica para apoyar esta enseñanza. Dice: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Estos son los versículos que la Iglesia Católica usa para decir que María intercede o ruega por nosotros. Como se acabó el vino, estos novios, los familiares de los novios de los que estaban casando, iban a pasar por la gran vergüenza de no tener vino para ofrecer a los invitados. María, dice la madre de Jesús. Fíjese que Jesús es su nombre terrenal, nombre de hombre. No dice madre de Cristo, madre de Jesús. Ella va y le dice a Jesús el problema: no tienen vino. Y de ahí ya ellos sacan toda esta enseñanza o doctrina de que María estaba intercediendo por las personas que se estaban casando y por sus familiares, y estaba intercediendo frente a Cristo, entre Cristo y las personas. Una cosa que yo quiero que noten aquí en estos textos es que dice que allí estaba María, pero que también fue invitado Jesús con sus discípulos. Allí estaban todos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dicen los siguientes versículos? Recuerden, mis amados hermanos, es muy importante leer toda la historia, no solamente algunos versículos, sino todos los versículos que son parte de un contexto o de una historia. Porque si leemos solamente algunos versículos, es muy posible que no vamos a entender lo que está pasando y por lo tanto vamos a estar interpretando o enseñando algo erróneo, aunque no tengamos la intención. Por eso es bueno leer toda la historia, porque la historia no termina aquí. Miren lo que dice entonces los versículos 4 y 5 de ese mismo texto de Juan 2. Cuando María le dice a ella que se le acabó el vino, lo que le está queriendo decir o implicando es como: ayúdalos, haz algo, puedes hacer algo. Y Jesús entiende que esto es lo que quiere decir esta pregunta. Y la respuesta de Jesús, mire cuál es, versículo 4.
Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y fíjese por qué Cristo le dice en el versículo 4: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Si María, como madre de Jesús, pudiera interceder delante de Dios, Jesús como Dios, para que Jesús como Dios haga algo, ¿por qué Cristo le responde? Primero, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Qué significa eso? Es, ¿qué problema hay entre tú y yo? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué te atreves a decirme eso? Ahora, ¿por qué decimos que eso es lo que quiere decir la respuesta de Cristo? Por lo que Él dice después de esa pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no merece una respuesta. La respuesta está dentro de la misma pregunta. O sea, cuando Cristo le dice a María: ¿qué tengo yo contigo, mujer?, le está diciendo: hey, ¿por qué me está diciendo esto ahora? ¿Para qué me dices eso? ¿Cómo sabemos eso? Porque a continuación Cristo le dice: todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Jesús con esto de que todavía no ha llegado mi hora? Bueno, Jesús todavía no había comenzado su ministerio público. Ya él había escogido sus discípulos, ya él andaba por las calles, pero oficialmente, públicamente, él no había iniciado, por así decirlo, su ministerio de manera pública. Y por eso es que Cristo le está diciendo: todavía no ha llegado la hora de yo comenzar mi ministerio. De yo comenzar así públicamente en una boda. Ya hay mucha gente de la comunidad, del barrio, de la colonia, que lo van a reconocer. Y no era el momento. Por eso Cristo le dice: ¿por qué tú me dices eso ahora? Porque María no sabía. Como no tenía ella nada que ver con Cristo Dios, ella no sabe cuándo es el tiempo que Dios el Padre ha establecido con su Hijo. Por eso ella, como una mujer, como una madre de un hijo, va y le dice: no tienen vino. Y Cristo le da una respuesta como reclamándole, reprochándole: todavía no ha llegado mi hora de comenzar mi ministerio. En otras palabras, eso es lo que quiere decir. Ahora, mire lo que hace María al ver esta respuesta, al escuchar esta respuesta de Jesús. Dice el versículo 5: dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. ¿Qué entiendes tú cuando la madre María le dice a los sirvientes, después de esta respuesta que Cristo le da: hagan lo que él os diga? Si María hubiese podido interceder o rogar por nosotros, ella le hubiera dado una orden a su hijo. Jesús no le hubiera respondido como le respondió: ¿qué te pasa? Todavía no es mi tiempo. Todavía no puedo, no voy a comenzar mi ministerio público de manera pública. Y por otro lado también, María no le hubiera dicho a los sirvientes: hagan como él diga. Ella hubiera dicho, si pudiera interceder por nosotros, hubiera dicho algo como: miren, ya yo le dije a mi hijo y él va a hacer lo que hay que hacer. O María quizás se pone a discutir o a alegar con Cristo. No, ella reconoció allí la autoridad de Jesús, que era independientemente de la intercesión de María. Es como María decir: miren, él es el que sabe si va a hacer algo o no va a hacer algo. Él es que va a decir si va a hacer algo o no va a hacer algo. Yo no puedo hacerlo que él haga algo. Ella podía pedirle, como le pidieron
muchas otras personas a Jesús, un favor, un milagro. Pero finalmente ella reconoció que quien decidía si hacía algo o no con la cuestión del vino era el propio Jesús. De hecho, yo creo que la mayoría de ustedes ya saben el resto de la historia. Cristo oró y se dio allí lo que se conoce hoy en día como su primer milagro público en aquellas bodas en una ciudad de Galilea que se llamaba Caná. Unas bodas, unos matrimonios. Y Cristo allí convirtió el agua en vino. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios con relación a un intercesor? ¿Quién es que es nuestro intercesor o mediador o quien ruega por nosotros? ¿Quién es? Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a este personaje que se llama Timoteo, que era un joven pastor en una iglesia. Y Pablo le está hablando allí de que Dios quiere que oren, que la gente ore. Dice que se hagan plegarias, un tipo de oración, oraciones, súplicas y acciones de gracia. Dice, ¿por quién? Por todos los hombres. Y da algunos ejemplos ahí. Por los reyes, o sea, por los presidentes sería hoy en día. Por eso que tú y yo debemos orar por los presidentes. No importa si nos gusta o no nos gusta, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Dice no solamente por los reyes, sino que por todos los constituidos en autoridad. Todos los que están en puesto de autoridad. Senadores, diputados, fiscales, policías, jueces. Tenemos, dice la palabra de Dios, que orar por ellos, interceder por ellos. Y dice allí, ¿para qué? ¿Para qué podemos orar? ¿Cómo podemos orar por las autoridades públicas? Dice, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Dice allí también el versículo 3 que esto, o sea, orar por la gente que están en autoridad, los políticos, los presidentes, los diputados, senadores, policías, como dijimos anteriormente, dice que eso es bueno y agradable ante Dios, nuestro Salvador. Ahora, a partir del versículo 4, el apóstol Pablo va a decir qué sucede cuando tú y yo oramos y pedimos por alguien, en este caso, por los políticos, por los presidentes que nos están gobernando, que están creando y aprobando leyes, quitando leyes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede cuando tú y yo oramos por alguien? Bueno, versículo 4 dice, recuerda que el versículo 3 terminó diciendo que esto es agradable delante de nuestro Dios y Salvador. Ese Dios y Salvador dice que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. O sea, que el apóstol está diciendo allí que la razón por la que Dios quiere que oremos por los presidentes, por los políticos, por los gobernantes, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, sea de mi partido o no, decía que era para que vivamos, que haya paz en el mundo. Y también aquí dice que para que se salven, podemos orar por salvación para los gobernantes, que se salven, que llegue alguien y le predique la palabra, que lleguen al conocimiento de la verdad que es Cristo.
También así podemos orar. ¿Qué pasa cuando oramos por las personas así? Esa oración entonces, ¿hacia dónde va? ¿Quién la escucha? ¿Quién va a llevar esa oración al cielo? Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios. Atención a la palabra solo. Un solo Dios y también un solo mediador. Mediador quiere decir intercesor, el que ruega, el que interviene, el que habla, el que pelea por nosotros. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Y allí dice, ¿quién es ese mediador? Cristo Jesús, hombre también. Cristo Jesús, hombre también. No dice allí, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, María. No, dice Cristo Jesús. Él es el mediador. Él es el que le explica al Padre. Él es el que intercede. Él es quien ruega. De hecho, la palabra de Dios dice que si alguna vez nosotros cometemos pecado, dice que tenemos abogado en Cristo. ¿Qué es lo que hace un abogado? Un abogado defiende. Un abogado explica lo que nosotros no podemos explicar. Un abogado trata de convencer a aquel que contra el quien hemos cometido la ofensa para que no nos condene, para que no nos castigue. ¿Por qué Cristo es el único Dios y el único mediador? Dice el versículo 6, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. O sea, Cristo es ese mediador, el único, un solo mediador, porque Él fue que se entregó a sí mismo en rescate por todos. Y como fue Él que se entregó y nos rescató, ese rescate habla de un precio que Él pagó, un precio de rescate. Y ese precio de rescate fue la muerte, su sangre derramada en la cruz del Calvario para rescatarnos. Ese fue el precio que Él pagó. Por lo tanto, Él es el único que puede interceder, pelear, rogar, mediar entre Dios y los hombres. No dice allí que fue María, ni en ninguna parte del Antiguo Testamento se dice que oremos a María para que interceda por nosotros, para que ruegue por nosotros, en ninguna parte de los evangelios. Esta versión que estamos leyendo es la Biblia de Jerusalén, otra de las versiones más usadas por la Iglesia Católica. Un solo Dios y también un solo mediador. Por tanto, mis amados hermanos y amigos, lo que se está haciendo cuando se enseña que María puede rogar y que puede interceder por nosotros es igualándola también y poniéndola al nivel de Jesús. Yo creo que si María escuchara estas enseñanzas, ella se sintiera totalmente destrozada, porque ella misma, cuando se le dijo que iba a estar embarazada por obra del Espíritu Santo, ella se vio muy baja. Ella misma dijo, se vio como una esclava. Ella misma dijo que alababa al Señor porque se había fijado en su bajeza. Así se veía María frente a Dios. Y que ahora estemos poniéndola al nivel de Cristo en el sentido que ella puede interceder y rogar delante de Dios. Ponerla al nivel de Cristo, de que ella nunca pecó. Cuando la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, todos somos pecadores, solamente Cristo fue el único que no pecó. Y también en ese sentido la estamos poniendo igual que Cristo. Cuando se enseña de que ella fue al cielo, que ella sí murió, pero que fue resucitada en cuerpo y alma y que su cuerpo no se pudrió, también la estamos comparando, poniéndola al nivel de Cristo.
que es Dios. María no es Dios. Eso es un insulto, una blasfemia a nuestro Dios. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mire el razonamiento que se usa para apoyar esto, aparte de los versículos estos que ya vimos. Es que dicen, bueno, pero que comienzan a comparar con las cosas humanas, con las relaciones humanas entre una madre y un hijo. Y comienzan a preguntarle a uno, pero mire, usted no tiene madre. Sí, tengo madre. Y si su madre a usted le pide algo, ¿usted no se esforzaría por hacerlo? Y yo digo, sí, lo podría hacer. Si está bien, si está correcto, si lo puedo hacer, lo hago. ¿Qué usted me quiere enseñar con esto? Bueno, que así mismo, de la misma manera, María, como es la madre de Dios, que ya vimos aquí que la Biblia no dice eso, ella le puede pedir a su hijo y su hijo va a tratar de complacer a su madre. Bueno, mi respuesta es, en primer lugar, yo no soy Jesús. Yo no soy Dios. Y a Dios nadie le puede dar una orden. A Dios nadie puede decirle a Dios qué hacer y qué no hacer. El único que puede hacer eso, interceder, se llama su Hijo Jesucristo. Porque Él fue que dio su vida, dice aquí, en rescate. Él pagó, Él fue que murió y con eso pagó el derecho sobre nosotros. Nos salvó. Por eso Él puede ir delante del Padre y decirle, yo morí por Robert Arismendi, yo morí por Maritza, morí por Carmen, ayúdala, protégela, guárdala, no la castigue. Cristo está intercediendo constantemente cuando tú y yo fallamos. Cuando tú y yo oramos, Cristo mismo intercede con esa oración que le hacemos por los demás. En ninguna parte, repito, del Nuevo Testamento, ni del Antiguo Testamento, mucho menos, que no existía María, se dice que María ruega o puede rogar o intercede por nosotros. Ninguno de los apóstoles que fue sobre los cuales se fundó la iglesia, porque ellos fueron los que recibieron la enseñanza directa de Cristo, ninguno enseñaron que debíamos pedir en nombre de otra persona. Es más, todo lo contrario, mejor escribieron advertencia de no adorar, de no pedir, de no venir en nombre de nadie más, sino en nombre de Jesucristo. Finalmente, mis amados hermanos, yo reflexiono pensando, si se exalta tanto a María, si se le pone a ella en la misma posición y al mismo nivel que Cristo, ¿por qué entonces no imitamos el ejemplo de María? ¿Por qué nuestros mismos amigos católicos no imitan el ejemplo de María? No es solamente para pedirle y para adorar a María o venerarla, como se dice hoy en día, como si no fuera lo mismo, sino también para imitar, por ejemplo, la obediencia de María. Mire, hermano, lo que dijo María cuando el ángel le dice a ella la idea descabellada, la idea loca, la idea improbable, la idea imposible de que ella quedara embarazada sin estar con un hombre. Ella esto no lo entendía, dice la palabra de Dios. Pero mire cuál fue su respuesta, sabiendo ella que esto tendría consecuencias muy fuertes, muy malas, muy feas para ella misma. En Lucas 1:38 está la respuesta de María cuando el ángel le explica todo esto de que ella va a concebir por obra del Espíritu Santo. Dice allí, entonces
Lucas 1:38. Entonces María dijo, o sea, al ángel Gabriel, he aquí la sierva de ¿quién? Del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto se llama obediencia completa, obediencia perfecta, sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias. Mire solamente algunas de las consecuencias que María sabía con toda seguridad que ella iba a correr, que ella iba a sufrir por aceptar esta voluntad, esta palabra de Dios traída a través de el ángel Gabriel. Mire, según la tradición judía, ella podía ser apedreada hasta la muerte. Dilapidada se llama eso. Morir apedreada, porque esa era la tradición judía. Todavía hay países del este o del lejano este que tienen esta costumbre de que si una mujer adultera, la ley dice que son los dos, pero que si una mujer adultera o fornica, esa mujer puede ser apedreada. Entonces ella sabía que en el momento que ella saliera embarazada y que las autoridades religiosas de Israel se dieran cuenta que ella estaba embarazada antes de estar con su esposo José o su prometido José, porque todavía no estaban casados, estaban comprometidos, ella sabía que la podrían apedrear hasta la muerte de manera pública, avergonzada, para que todo el mundo la viera. Otro riesgo que ella sabía que estaba corriendo era que José, su prometido, la dejara. Porque también la misma tradición judía permite, y la misma ley también dada por Dios, permite que un hombre o una mujer deje a su prometida o prometida, esposo o esposa en caso de adulterio. En ese momento ella no le importó lo que José iba a pensar, o no que no le importó, sino que ella, por encima de lo que José pudiera pensar o hacer, ella prefirió agradar a Dios, ser obediente a Dios. Esto no es fácil, esto es fácil leerlo, pero una muchacha que está ya comprometida para casarse y que el matrimonio en aquel tiempo era algo sagradísimo, no era como hoy. Ella sabía que podía ser juzgada, inclusive que José la pudiera dejar, y esto fue lo que José inclusive intentó hacer según Mateo 1:19. José quería dejarla secretamente, dice la palabra de Dios. ¿Por qué secretamente? Porque José, dice la palabra de Dios, era un hombre piadoso, o sea, un hombre bueno. Y él no quería avergonzarla, porque José sabía que si él la dejaba y todo el mundo lo veía, entonces la iban a difamar. Él no quería avergonzarla de esa manera. Él quería hacer todo en secreto. María sabía que esto era una posibilidad, pero ella puso obedecerle a Dios por encima de un novio, obedecerle a Dios por encima de un hombre, obedecerle a Dios por encima de lo que diga la sociedad, obedecerle a Dios por encima de la muerte. ¡Oh, qué obediencia! ¡Qué obediencia! ¿A quién podría María explicarle? Oh, no, yo estoy embarazada, sí, pero no estoy embarazada de un hombre, estoy embarazada de Dios. La gente, aparte de que no le iba a creer, se iba a burlar de ella. Era una vergüenza también, número 3. Una vergüenza no solamente para María, sino para toda su familia. Iba a quedar para siempre difamada. Y María dijo, por encima de mi familia,
por encima de la reputación de mi familia, yo voy a obedecer a Dios. Entonces yo te digo a ti, hermano, primeramente, tú y yo debemos imitar la obediencia de María. ¿Cuántas veces tú has estado en la oportunidad de obedecer a Dios, pero tú has elegido mejor salvar tu pellejo, salvar tu trabajito, salvar tu posición? Porque sabías que si obedecías lo que dice la palabra de Dios, ibas a perder un trabajo, ibas a perder una posición, o quizás tu vida corría peligro. Yo sé que decir estas cosas no es fácil. Yo no sé si yo obedecería a Dios en algo que Él quiera que yo haga, sabiendo yo que me pueden matar. Pero esa es la obediencia de María, que tú y yo tenemos que estar dispuestos y pedirle a Dios: Señor, yo no sé si yo puedo hacer eso, pero si alguna vez tú me pones en una posición así, dame la fuerza, la obediencia de María para obedecerte aún corriendo peligro de muerte. ¿Cuántas veces tú has estado en la posición de tomar una decisión cuando tu novio te hace una propuesta indecente? Cuando tu novio te ha dicho: vamos a tener relaciones sexuales. Cuando tu novio te ha dicho: vamos a usar droga, vamos a emborracharnos. Cuando tu novio te aconseja que seas rebelde con tus padres. Y tú, ¿cuántas veces le has dicho a ese novio: mira, no, yo soy adoradora de María, soy sierva de María, yo venero a María y yo voy a hacer como María hizo? Voy a obedecer primero y voy a hacer como María. Voy a obedecer a Dios por encima de un novio, por encima de un esposo, aunque tú sabes que lo vas a perder. ¿Cuántas veces has preferido tú proteger tu integridad, no pasar por una vergüenza? ¿Cuántas veces te ha avergonzado de que sepan que tú eres cristiana, cristiano, que quieres obedecer a Dios, que quieres agradar a Dios? Y muchas veces, en lugar de hacer en ese momento lo que Dios te dice que tienes que hacer y que todos sepan que tú lo haces porque tú quieres agradar a Dios, porque quieres obedecer a Dios, mejor has preferido no hacerlo o hacer como hacen todos los demás. Es fácil decir: oh, yo adoro a María, oh, yo les rezo a María, oh, yo venero a María, como le quieran decir. Pero ¿qué tal imitar la obediencia de María a Dios, a su Dios, como dice ella? Hágase la voluntad de mi Señor. Si somos tan adoradores y admiradores de María, ¿por qué no somos imitadores de ella? ¿Por qué eliges el chisme? ¿Por qué eliges la mentira? ¿Por qué eliges el adulterio, la fornicación, la maldad, antes de obedecer como obedeció María? Yo le pido al Señor, cada vez que enseño o leo algo que tiene que ver con esta sierva de Dios, esta mujer maravillosa, excepcional como María, yo le pido al Señor que me dé ese corazón obediente de María. Yo quisiera imitar la obediencia de María. El apóstol Pablo pedía, por ejemplo, en una de sus cartas a sus lectores, que consideremos el caminar, el proceder de los que nos han enseñado la palabra, de los maestros que nos han enseñado la palabra, de los pastores. Dice, y que consideremos su conducta. Y si la conducta es buena, dice que imitemos su fe. Pablo exhortó también que lo imitaran a él. Pero él decía: así como yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. De igual manera, yo te exhorto a que si tú eres tan devoto de María,
entonces que imite la fe de María, la obediencia de María en toda tu vida. Así que yo espero que toda esta serie de estudio que hemos dado acerca de la Virgen María haya sido de gran bendición para ti. Estamos abiertos para cualquier pregunta, cualquier conversación amigable.